Cordial saludo. Estamos haciendo una entrevista para el curso de Teorías Pedagógicas Contemporáneas con la Magister Lina Huitrago en la maestría Recursos Digitales Aplicados a la Educación. Hoy vamos a hablar sobre educación, sobre las teorías pedagógicas del siglo pasado y las actuales, y nos acompañan dos maestrantes, el profesor José Guillermo Correa y la docente María Lilian Parra. Y para comenzar, quisiera preguntarles acerca de las diferencias que hay entre la educación del siglo XXI y la educación del siglo pasado. María Lilian, cuéntanos. Cordial saludo. Una pregunta muy importante, atendiendo el video de Gregorio Luri, y en su opinión personal tiene pues cosas muy importantes como decir que la historia en la humanidad se compone de la pregunta que siempre nos hemos aterrizado del presente, del pasado y del futuro. Es importante tener algunos dichos que en tiempo nos han venido recalcando que eh, todo tiempo pasado fue mucho mejor. Se habla del siglo de oro, se habla del cristianismo como fundamento a las creencias religiosas y a los valores de pronto la parte moral de la dimensión del ser como dimensión moral, en ese sentido, en la conducta de someter el miedo en cierta manera a la conciencia. Las nuevas generaciones propenden a un desarrollo más libre, sin cuestionamientos. Existe un temor hacia el futuro. Generaciones más inseguras se desarrollan en ambientes familiares mm, con una pérdida hacia las teorías. Em, Se deja de lado el conocimiento porque se recurre más a la parte tecnológica, como celulares, donde el conocimiento es buscado a través de redes y, y el estudiante, pues, sin su celular, pues casi que no puede estar. Los niños nacen sin memoria, es decir, son niños socialmente construidos a partir de la tecnología. El conocimiento es un poco dormido en ese sentido y se pierde en cierta manera la humildad. Muy bien. Profe José Guillermo, cuéntanos. Philip Merio, por su parte, nos dice de que ha sido un suceso, transformación, en el cual el ser humano anteriormente trabajaban a partir de la gente adinerada, la educación se da para los ricos. Y ahorita hubo una modernización, incluso Montessori estuvo de acuerdo y sustentó y apoyó mucho esto, que era la escuela nueva, donde ya el niño era el epicentro de la educación, donde ya se trabajaban los valores, la unidad, la integración, el trabajo colaborativo. Luego llegó ya entonces las herramientas tecnológicas, que estas vienen a absorber a los estudiantes. Aunque traen conocimiento, la idea es que el estudiante no se vaya a absorber de ellas, sino que la sepa utilizar, qué son, para qué son y de qué manera le va a sacar un conocimiento fructífero. Muy bien. ¿Y qué actores intervienen en la educación del presente? Bueno, María. los actores son fundamentales, evidentemente los centros educativos, la comunidad en general, los rectores, los docentes, la sociedad, el ser social como tal, la democracia, todos los que intervienen allí, como en los ministerios de educación, los que dirigen la educación, directores de núcleo, inclusive la misma democracia, como ya lo decía, es muy, muy importante. Además que, Profe. Sí, qué pena. Siga, profe. además que son fundamentales, evidentemente, para que se pueda haber un desarrollo en la parte educativa y pues obviamente esto genera una transversalidad y unos acuerdos para que se llegue a unos fines u objetivos claros de un año escolar o académico. Muy bien. Profesor Guillermo. Es fundamental la relación e interacción entre la comunidad. La familia es factor fundamental del aprendizaje. Sin familia no se puede dar un resultado satisfactorio o positivo. Eh, el Estado, a partir de sus intereses, tanto legales como jurídicos, vienen a poner su aporte. De hecho, la ley es la que está siendo el objeto
que califica o que da las normas, donde todo ser o entidad que se dedique a la educación debe darle cuentas a él como tal. Muy bien. Y ubicándonos ya en el presente, ¿cómo debería ser hoy en día la activación de saberes, ese proceso de enseñanza-aprendizaje y la evaluación en la educación? Bueno, a partir de ese presente siglo, la activación de saberes en cualquier centro educativo tiene su estilo propio. Una trayectoria, pues cada uno la debe integrar en aquello que se encaja bien en los ideales, de tal manera que sean necesarias las experiencias reflexivas. El único método real e importante es el maestro. Y no es lo mismo una escuela rural a una escuela urbana. El maestro es el que hace bueno el método, las prácticas reflexivas. Es la clave. Hay que reivindicarnos porque además no todo con todos los estudiantes se tiene un éxito. Entonces recordemos que tenemos diversidades, ¿no? Y a todos las tenemos que abordar, pero así como nos miden en un país donde nos miden las competencias, ahí se ve el éxito o se ve en qué posición quedamos, ¿no? Es un poco egoísta, pero es así. A veces se tiene éxito, a veces no. Esa es Muy la bien. Profe activación de Guillermo. saberes. Bueno, lealmente me decía el maestro Phillips de que la educación tiene que llevar a ese muchacho, a ese niño que trae un conocimiento, él tiene que llegar y fortalecerlo, afianzarlo. ¿Cómo? Si el niño trae una inquietud o un nivel de conocimiento básico y uno sabe que su inclinación es para ese tema, hay que darle la oportunidad de que él cada día trabaje más eso, profundice más, porque en el momento en que yo escatime recursos y no haga caso a ese interés del niño, prácticamente su interés se pierde, su conocimiento, lo que él quería o tenía pronosticado ser, se extingue. Muy bien. Muchísimas gracias por su atención. Les habló Lida Bustamante, Perdón, María Lilia disculpa, Parra, sí, disculpa. Nos falta el proceso de enseñanza y la evaluación. y la evaluación. Ah, bueno. El Ay, proceso de qué pena, María. enseñanza, no, tranquila, el proceso de enseñanza-aprendizaje, en eso pues debemos estar orientados al contexto donde se desenvuelve la enseñanza y brindarle espacios que permitan elevarse culturalmente sobre las aulas de clase, es decir, un aprendizaje constructivista. Si esto no ocurre, entonces, ¿para qué existe la escuela? Entonces, a veces no debemos dejar todo en un contexto de aula, sino trascender, debemos trascender de las aulas, porque si no, ¿para qué está la escuela? La Y escuela. entonces la evaluación ahí, ¿cómo se orienta? La evaluación debe ser amigable, continua, valorativa, reflexiva. Es importante establecer rúbricas que retomen las reflexiones sobre las experiencias significativas de un aprendizaje. Se debe valorar los argumentos que se utilizan desde diferentes teorías, refutarlos si es necesario para poder dar un pensamiento crítico después de una enseñanza, ¿no? Si no hay una evaluación, pues no se ve la evolución que ha tenido un estudiante y es importante, no la podemos dejar de lado. Muchas gracias, profe Guillermo. ¿Usted qué opina? Y la evaluación es un proceso constante, continuo, donde el estudiante tiene que ir mostrando sus alcances, sus conocimientos. En este sentido, él tiene con su docente una relación estrecha, donde va haciendo ese modelito que el docente va a ir corrigiendo, va a ir explicando para despejar las dudas y no es un proceso tajante o cortante, es un proceso donde él va cada día a mejorar a sus destrezas y habilidades, donde él va a demostrar que ha sido un conocimiento fructífero.
Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, hasta acá la entrevista que tenemos para el curso de Teorías Pedagógicas Contemporáneas para la Universidad de Cartagena en la maestría Recursos Aplicados, Digitales Aplicados a la Educación. Que tengan un hermoso resto de día. Les habló Lidia Bustamante. Muchas gracias.